Bienvenidos a clase de Tao Te Ching, a nuestra Qi semanal, la Qi Mei Chou, que hoy corresponde al capítulo 75, hoy sábado 30 de octubre, y tiene por nombre Yusan Si, que aproximadamente significaría sanar el pasado. Como siempre lo decimos literalmente y después vamos explicando. Esta en realidad es una Qi que tiene, o sea, básicamente es una de las Qi base de esto que estamos enseñando, que es la rectificación de nuestra alma y de nuestra conciencia para acceder a los planos superiores. Y esta es una de estas Qi que son, digamos, claves y que encierran un montón de secretos y de enseñanzas. Literalmente dice: el pueblo tiene hambre porque los monarcas exigen muchos impuestos. Por esto tiene hambre. El pueblo se rebela porque el monarca actúa demasiado, por esto se rebela. El pueblo no teme la muerte porque vive con dificultad, por esto no teme la muerte. Quien vive con mucha dificultad no puede estimar la vida. Pero en esta otra versión dice: si el pueblo está hambriento es porque los impuestos diezman la cosecha, esta es la razón de que padezca hambre. Si el pueblo es difícil de gobernar, se debe a que sus superiores intervienen demasiado, esta es la razón de que sea difícil de gobernar. Si el pueblo toma la muerte demasiado a la ligera, es porque sus superiores gozan en exceso de la vida, por eso se toma la muerte de esa manera. Vale más no hacer nada por amor a la vida que dilapidarla corriendo en pos de ella. Y esto es en realidad una Qi muy que revela muchas enseñanzas. Vamos a ir por parte. En una anterior Qi, no me acuerdo bien cuál era, explicamos que la palabra pueblo en realidad es una mala traducción y la palabra que debería ir ahí en chino es clan, y clan familiar. Por lo tanto, lo que me está diciendo es, cada vez que refiere a la palabra pueblo, me está hablando de mi linaje familiar, de mi árbol genealógico, ¿sí? Bien. Y lo primero que tendríamos que intentar hacer en un camino espiritual básicamente es rectificar mi árbol genealógico. Y en alguna forma, cuando leemos la Torá, vemos que al fallecer Sara, pasan 3 años, Isaac, que es el padre, el hijo de Sara, de Sara y Abraham, toma por esposa a una niña de 3 años. Esto puede parecer un poco, más o menos Isaac en ese momento tenía 40 años y actualmente puede parecer un poco extraño.
Y lo que dice la Yin Yang es que Rabir, que es Rebeca en español, que es esta niña de 3 años, es Sara encarnada. Y que solo fue y que solo encarnó Sara porque Dios le había dado a Sara 12 hijos, pero solo tuvo a Isaac, porque en el embarazo Sara sufrió mucho y lo que sucedió fue que su hijo Isaac, al sentir que su madre sufría mucho por el embarazo, dentro del útero le empezó a pegar hasta que rompió la matriz, para que su madre no quedara más embarazada y no siguiera sufriendo. ¿Me siguen hasta acá? Pero luego, o sea, como Sara no pudo descender la gracia de Dios de los 12 hijos, tuvo que volver a reencarnar y tuvo que tener hijos con el que había roto su matriz. Quien había roto la matriz tenía que pagar, y que era su hijo Isaac. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Bien. O sea que con esto lo traigo a colación. Quizás alguno esté medio espantado de esto que estoy diciendo, pero en realidad está en la Torá, lo pueden leer y lo deberían de entender. Es que más allá de esta concepción que nosotros tenemos padre, hijo y madre y todo lo demás, en realidad todo nuestro linaje familiar está unido y entrelazado. Y todas las rectificaciones que no hicieron nuestros antepasados llegan a nosotros como carencias. Todas las rectificaciones que no hicieron mis antepasados llegan a mí como carencias. Porque si nosotros, por ejemplo, los Branda, que venimos de Turín y que tenemos el Palazzo Branda, que era de un antepasado mío que era cardenal, y desde esa época hasta ahora, si cada uno hubiera hecho lo correcto, hoy yo sería el dueño del mundo. Pero no lo soy porque mis antepasados no fueron rectificando sus propias rectificaciones, sus propios karmas. ¿Entienden esto? Y así el de todos nosotros. Entonces muchas de las carencias que llegan a nosotros desde nuestra familia provienen de la no rectificación de nuestros antepasados. ¿Entienden esto, sí o no? Así que acá vemos que como el sistema, la Yin Yang, hace descender en nuestra familia los familiares que vienen a rectificar. Por eso el maestro Li enseñaba que cuando viene un hijo, aunque si bien es una bendición, no sabemos si viene a cobrar o a pagar. Puede venir a cobrar o puede venir a pagar. Y cada uno de ustedes sabrá como hijo si vino a cobrar o a pagar. Si ha sido proactivo en la vida de su madre y de su padre, o si ha sido un tormento. Y pueden rectificarlo.
todo esto tiene que ver porque dice, si el pueblo tiene hambre es porque los monarcas exigen muchos impuestos. La palabra impuestos en chino tiene dos sinogramas, está compuesto por dos sinogramas. Uno es granos, o sea, cereales, y el otro es acumulación. Y lo que está enseñando esotéricamente esta frase es que cada vez que hacemos acumulación, naturalmente en otro lugar hay escasez. ¿Sí? Pero lo cual no sería muy... No es algo que esté mal o que sea incorrecto, la acumulación, siempre y cuando no esté unida a la palabra exigir. Pero acá dice, porque los monarcas exigen muchos impuestos. Ahora bien, el pueblo es mi linaje familiar y ese linaje familiar, dice esta Chi-Si, tiene hambre, entonces por lo tanto tiene carencias. ¿Sí? El hambre no es algo que per se sea malo. Digo malo en el sentido que no existe nada malo. Ya lo hemos hablado de esto, pero bueno, de alguna forma hay que explicarlo. De per se el hambre no es mala, porque muchas veces es el propio sistema, la propia voluntad de Dios que envía el hambre para activar la voluntad. Y sobre todo, el hambre lo que activa es la primera Wan, que es Chimpao. ¿Sí? Chimpao es la primera, bueno, ahora no me acuerdo. Que es ahí está, Chimpao, correcto. Entonces, el hambre, la carencia, activa Chimpao. Pero una cosa es que yo active Chimpao desde mi lugar y porque quiero rectificar ese karma familiar. Y otra cosa muy distinta es que sea exigido. Y dice los monarcas. O sea, ¿quiénes son los monarcas? ¿Quiénes son mis monarcas? ¿Quiénes son mis reyes? ¿Quiénes me tienen esclavizado? Mi cuerpo, mi alma, mi subconsciente, mi sistema de creencias, mis sellos kármicos. Estoy diciendo de adelante hacia atrás, ¿sí? Que todo eso son los 5 cuerpos del alma. Todo eso son los 5 cuerpos del alma. Y la Yen Shantao dice, el Sutra Yen Shantao dice que cuando el ser humano no es consciente de su esencia, o sea, de quién realmente es, entonces el que toma el control, el que se hace pasar por su esencia, es el alma. Y acá vemos, de hecho con cierta similitud y quizás un secreto revelado, que cuando se habla del no tan bueno, del diablo, que se hace pasar por Dios, en realidad lo que está sucediendo todo eso es dentro nuestro. Es el alma que se hace pasar por la esencia y no se esclaviza. ¿Cómo es que nos esclaviza? Nos esclaviza a través de
de la pereza, o sea, nos esclaviza a través del cuerpo, con los deseos, y también nos esclaviza a través del miedo. Yo ya expliqué esto. El alma utiliza básicamente dos armas fundamentales, que son el miedo y el temor. Por eso en el Hua Hu Jing, Lao Tzu enseña que lo único que hay que vencer en realidad, le dice a Buda Sakyamuni, es el miedo. Es lo único que hay que vencer. Bien. Y esto es una gran enseñanza. Esta es una primera gran enseñanza, porque lo que nos está diciendo es que cuando tengas carencias es porque le estás dando o estás muy complaciente con tu alma. Todas las carencias de tu vida es porque sos muy complaciente con el alma. Cuando somos complacientes con el alma, naturalmente todos los guan interiores, todos los cuencos interiores se tapan, quedan tapados del yo falso, del ego. Y por lo tanto no se genera el vacío para que descienda el amor supraconsciente de Dios en las vasijas, o sea, la luz. Cada vez que ustedes sobrealimentan el alma, son condescendientes, lo que sucede, lo que viene después es la carencia. Y cuando hablo de carencia, hablo de la carencia afectiva, hablo de la carencia económica, hablo de la carencia de salud, hablo de la carencia familiar y también hablo de la carencia de sabiduría. O sea, los 5 grandes portales del cielo. Por eso dice, ¿y de dónde me viene a mí? Todo esto está explicado en la primera frase nomás. ¿De dónde me viene a mí el ser condescendiente con el alma, el hacerle todos los gustos? Terminar siendo un esclavo de sus exigencias. El de no ir a entrenar al gimnasio, el de no dejar el cigarrillo, el de tomar alcohol, el de quejarme por el calor, el de quejarme por el frío, el levantarme y que me duela el cuerpo, el llegar tarde, el no ser disciplinado, todo lo que yo, de dónde me viene a mí toda esta forma que tengo de ser condescendiente con el alma. Y acá claramente dice, bueno, pero Siobhan, no sos tú solo el que tiene hambre, o sea, no sos tú solo el que tiene carencias, sino dice, el pueblo tiene hambre. Lo que implica que todo mi linaje familiar sufrió carencias por su sistema de creencias, por su arquetipo familiar, el cual yo heredo. ¿Me siguen hasta acá? Entonces, ¿de dónde me viene a mí? Me viene del sistema de creencias de mi linaje familiar. Ahora bien, el que aprendo Yin Yang soy yo. El que estudio las escrituras sagradas soy yo, igual que ustedes. Porque esta familia estaba esperando que naciéramos nosotros para rectificar todo el linaje familiar, para rectificar
todo el sistema de creencias arquetípico que venimos arrastrando de generación en generación. ¿Entienden esto, sí o no? Y por eso la Qi de hoy se llama Yusan Si, que es rectificar el pasado. ¿Hasta acá me van siguiendo, sí? Y luego dice, y vean qué importante, porque dice, los impuestos diezman la cosecha. Esto es algo que no se entiende a priori. Porque, bien, vienen los súbditos del rey, los soldados y me exigen que dé de mi cosecha. Pero la tierra, ¿qué sabe? La planta, ¿qué sabe? Si voy le doy 10 bolsas de mi granero y me dejan con 2. ¿Por qué al próxima cosecha, en vez de recoger 10 bolsas de grano, recojo 8? Porque es lo que dice acá. Es por los impuestos que diezma la cosecha. Es porque cuando yo soy, cuando dejo que mi alma sea demasiado exigente y yo la complazco en todo, vuelvo a insistir con esto, lo que se refuerza es el ego. Y al reforzarse el ego, se tapa de ego todas las todos los cuencos. Y al taparse todos los cuencos, no puede precipitar la luz de los planos superiores. Hoy, por ejemplo, fue un día según la radio, según la RALDE, hoy fue un día de mucho calor. ¿Sí? ¿Me siguen hasta ahí? Pero si alguno de ustedes dijo, qué calor que hace hoy, en realidad el que sintió el calor es el cuerpo y el proceso psicoemocional de estar afectado por esta temperatura proviene de un concepto que yo tengo arraigado en mi alma. ¿Me siguen hasta acá? Hoy un cubano me hubiera dicho, che, qué frío que es Uruguay. O un ecuatoriano, por decir algo, ¿no? Porque su concepto de calor es otra cosa, distinta a la mía. Y así como para alguien que vive en Groenlandia o en Islandia, su concepto del frío es totalmente distinto al mío. Puesto que los dos tenemos el mismo cuerpo, ¿sí? De esto se deriva de que solo podemos apreciar como mucho calor o mucho frío según nuestro sistema de creencias y no porque realmente esté sucediendo. ¿Me comprenden? ¿Sí o no? Y el tema es que si yo digo esto de cuánto calor hace hoy, en realidad estoy condescendiendo a mi alma y estoy permitiéndole que sienta calor, según su sistema de creencias, y lo que va a suceder es que voy a sentir calor durante todo el día, un calor agobiante, durante todo el día. Mientras que si yo hubiera dicho, calor es otra cosa, hoy se puede soportar, está agradable, quizás esté un poco de más la temperatura elevada, y lo mantengo como una convicción seguro,
Entonces, mi sistema de creencias, mi alma, está obligada a, o sea, encuentra como una, ¿cómo les puedo explicar? Como un entrecruce de ideas, queda bloqueada. Pero claro, lo que le tengo que decir es convencido, no porque conozco esta técnica y ahora sé cómo no sentir calor. No, si estoy convencido de lo que estoy diciendo, inmediatamente mi alma empieza a rever todo su sistema de creencias. En este sentido. Y está dispuesta a aceptar lo que yo estoy diciendo si realmente estoy convencido. ¿Me siguen hasta acá? Si yo lo digo porque conozco la técnica y nada más, entonces la yin yang de Dios no transforma nada. Pero solo porque, pero cuando lo digo convencido, en realidad estoy precipitando entonces una nueva idea que es como un virus a mi sistema de creencias. ¿Comprenden esto? Por eso cada cosa que yo no acepto como válido de algo que me derrota o me hace sufrir, no lo acepto como válido, es como si descendiera en mi sistema de creencias un virus que al tiempo lo va a destruir, lo que sea. ¿Comprenden esto? ¿Me van siguiendo? Por eso es que dice, merma si vivo de acuerdo a mis deseos, a mis emociones, si vivo de acuerdo a mi egocentrismo, y toda mi vida se basa en eso, en la búsqueda constante de placer, y el miedo a padecer, naturalmente, la luz que descienda de la yin yang en mi vida va a ir menguando cada vez más. Y por eso es que mis generaciones anteriores tuvieron estas hambres. No es que tuvieron hambre de comida, algunos tuvieron hambres afectivas, otros tuvieron hambres de salud y otros tuvieron hambre incluso de cordura, ¿verdad? Vemos en familias económicamente potentes, estables, de muchas generaciones, vemos que la carencia de cordura es muy firme, o sea, es muy palpable. Y esto tiene todo que ver con esto, ¿no? La cantidad de dinero a lo largo del tiempo, o sea, la cantidad de abundancia, no de dinero, sino de abundancia, a lo largo del tiempo genera durante generaciones personas muy débiles que terminan psicoemocionalmente muy alteradas. Pero hubiera bastado que uno solo hubiera dicho, bien, yo ya sé que tengo este dinero, pero no voy a vivir de eso, sino que voy a buscar mi propio sustento para que todo eso, esa angustia acumulada psicoemocional, pudiera transformarse en algo, en luz. ¿Me van siguiendo hasta acá? Bien. Y la segunda frase dice, el pueblo se rebela porque el monarca interviene demasiado. Por esto se rebela.
Esto tiene que ver con las leyes, o sea, si pongo muchas leyes, el pueblo se va a rebelar. Esto es lo que dice literalmente. Pero, ¿quién es el pueblo nuevamente? Mi linaje familiar. Nuevamente, el pueblo familiar. Y dice, si el monarca se impone, si interviene demasiado, significa si sigo dejando que mi alma y mi cuerpo me gobiernen y yo viva mi vida a través de ellos. Y créanme que ustedes consciente o inconscientemente, lo sepan o no, son esclavos de su alma. Porque no han hecho el esfuerzo, no han estado conscientes de esto. Y entonces, el linaje familiar, o sea, todo mi sistema de creencias, toda mi forma de pensar, y quiero explicar por qué esto del pensamiento. El pensamiento proviene de mi sistema de creencias. El pensamiento es algo que es memoria acumulada. Todo lo que me fue enseñado en mi mente queda depositado como en archivos, y cada vez que alguien me pregunta algo, lo que hago es revisar en esa memoria, en esos archivos de memoria, lo que me están preguntando, qué datos tengo de eso, y eso se forma en un pensamiento. ¿Me siguen hasta acá? Y entonces dice, cuando intervengo, o sea, cuando no corrijo el alma, cuando no la tomo, porque lo que primero que venimos a hacer todos los seres humanos es a ser dueños de nuestra alma. Por eso la famosa frase de Dios cuando dice, tomad la tierra por heredad, ya expliqué que la tierra es el cuerpo, y tomad posesión de las bestias y ser los dueños de las cosechas. No me acuerdo bien qué es que dice. Es esto, o sea, que nosotros tenemos que tomar posesión de nuestro cuerpo y de nuestra psicoemocionalidad, de nuestra alma, de nuestro subconsciente, y no ser esclavos de ellos, sino que ellos sean formados a nuestra voluntad. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí? Pero cuando hago todo lo contrario, que es dejar que tome el control, el deseo y el temor, el miedo, entonces, por este sistema de creencias, voy a fracasar. Por eso dice, el pueblo se rebela, significa que lo que pasa es que mi sistema de creencias toma contacto con la yin yang, con la voluntad de Dios, y precipita fracasos en mi vida. Todos los fracasos provienen de mi forma de pensar, y entonces digo, ¿qué pasa que todo lo que hago me sale mal? Y es porque lo que estás haciendo es nuevamente para complacer a tu sistema de creencias. Lo que estás haciendo es para complacer a tu miedo o para complacer a tu deseo. Entonces todo lo que llega a mi vida se transforma en un caos, porque el linaje familiar, mi árbol genealógico que quiere ser rectificado, ¿sí?, le da permiso, mis antepasados le dan permiso a la yin yang para que precipite caos en aspectos de mi vida. ¿Comprenden esto, sí o no? Porque en el momento tengo que decir,
se ve que por acá no es, o sea, se ve que no estoy haciendo bien las cosas, se ve que mis planificaciones no están siendo correctas, porque si no se tendrían que estar dando los frutos dulces, agradables en mi vida, y no estoy tropezando con cada piedra que me encuentro. ¿Sí? Pero lo que sucede es que están mis antepasados diciéndome que tengo que rectificar todo mi subconsciente. Sobre todo en los aspectos que más fracaso. Cuando hay gente que tiene, no sé, 3 divorcios o 3 separaciones, es claramente que, y esto lo ven muy seguido, ¿verdad? Abuela separada de su esposo, madre separada de su esposo, y hija separada de su esposo, y todavía todas viviendo juntas. Lo ven muy seguido. Y si son más de una mujer, ven que terminan las hijas solteras y la mayoría de las veces hasta viviendo con la madre. Pero hay una bisabuela allá atrás, ¿sí?, que no te está dejando prosperar en tus matrimonios o en tus noviazgos, porque tenés que corregir la forma que te relacionás con el otro, con tu pareja. Si seguís la misma fórmula que siguió tu bisabuela, que siguió tu abuela, que siguió tu madre, el resultado va a ser el mismo. No puede ser jamás otro, porque si vos, en vez de fracasar, tuvieras éxito en esa empresa, no se rectificaría todo el linaje familiar. Y lo que se trata, cada rectificación, cada kenchen que llega a tu vida, es que vos, luego de esa reflexión y cambio de rumbo, termines siendo otro totalmente distinto a lo que eras. No por un castigo, ni por un pago de karma, como que debías algo y tenés que pagarlo con sufrimiento. ¿Me siguen hasta acá? Digo porque vemos de pronto muchos en hinduismo, muchos maestros que no han comprendido muy bien esto del karma y creen que es un pago de sufrimiento. Y el karma es solo el aviso de que vos tenés que transformar tu forma de ver, de pensar, o sea, tu sistema de creencias. Porque ya varias generaciones se han equivocado por eso y ellos mismos quieren que la rectifiquen, porque cuando vuelvan a renacer, como pasó con Sara, que renació como la esposa de su hijo Isaac, cuando vuelvan a renacer, vos ya en esta vida rectificaste positivamente el sistema de creencias de tu familia. Entonces ellos cuando renazcan van a ser criados con este nuevo paradigma que impusiste en tu vida y que le va a traer bendiciones, y no van a volver con el mismo karma fracasado de la vida que tuvieron anterior. No sé si me estoy explicando. Y acá viene la tercera frase, que dice: el pueblo no teme a la muerte porque vive con dificultad, por eso no teme a la muerte. Lo que te está enseñando acá es que todo tu linaje familiar, todos tus antepasados, quieren que se muera tu sistema de creencias, que se mueran los mandatos familiares, que aquellos paradigmas que eran casi como leyes celestiales,
y que trajo a todas las generaciones posteriores y a ellos mismos tanto sufrimiento, quieren que ahora contigo muera. Y la razón que porque quieren que muera, dice, el pueblo no teme a la muerte porque vive con dificultad, ¿sí? Es porque no solo vos estás generando karma con este falso sistema de creencias, sino que además estás recibiendo los karmas de las generaciones anteriores. Por eso tenés tanta dificultad en algo. Por eso fracasás tantas veces. Cuando viene una alumna y me dice, ¿por qué no logro una relación sana y durable cuando conozco a un chico? Y otro viene y me dice, ¿por qué no logro establecerme en un trabajo y generar un buen ingreso y ir ascendiendo en ese trabajo o aprendiendo el oficio y generar cada vez más ingreso? O por qué esto, o por qué aquello, bueno, o por qué mi empresa, por más que contrato especialistas de marketing y genero nuevos productos, no avanza. La única forma que avanza es haciendo inyecciones económicas. Es porque lo que funciona, funciona, y está bien. Si el abuelo de alguno de ustedes fue panadero y sus padres heredaron la panadería y ustedes heredan la panadería y tienen ese amor por hacer el pan que tenía originalmente mi abuelo o mi bisabuelo, si logro conectarme con esa guan, con ese cuenco de la emocionalidad, que era que producía alegría, es una satisfacción hacer lo que hago, la panadería que heredé va a ser próspera por 10 generaciones más. Si logro pasarle ese entusiasmo a mi hijo y después a mi nieto, entonces esa panadería va a generar siempre beneficios económicos, ¿entienden? Porque lo que primero generan es un beneficio psicoemocional, que es hacerlo con felicidad, con alegría. ¿Me van siguiendo esto, sí o no? Hacerlo con amor. Cuando vemos algún negocio familiar que se ha extendido a lo largo de los años, es porque esa gente supo tener amor con lo que hacía y supo transmitir a las generaciones posteriores ese amor por lo que hacía. Y esas generaciones posteriores hicieron suyo ese amor por ese oficio y entonces siempre va a ser próspero. La prosperidad económica viene después. La prosperidad económica, yo ya expliqué, es una flor. Lo que hay que cuidar es la semilla. Cuando cuido la semilla, la flor va a llegar sola. No tengo que hacer mucho para eso. Ya está dado por Dios. Mi tarea es cuidar la semilla. Cuando Adán, el primer hombre, es llevado al paraíso, en realidad el paraíso es nuestra vida. Y Dios le da dos mandamientos, solo 2 mandamientos a Adán, nada más. Le dice, tenés que cuidarlo y tenés que hacerlo próspero en el sentido de sembrarlo. Tenés que sembrarlo y cuidarlo. Tenés que hacerlo próspero. Y el arquetipo de la serpiente es, en realidad, nuestro sistema de creencias de que queríamos algo más,
de que queríamos como más confort. O sea, vos tenés todo el paraíso, pero no sabes nada del bien y del mal, ¿entendés? Y vos lo único que tenías que hacer era cuidar el paraíso y hacerlo próspero. No tenías por qué tener algo más que te faltaba. Pero el deseo del confort o el miedo a no saber, ¿sí? Y entonces es lo que hoy te precipita en tu paraíso, que es tu vida. Tenés que cuidarla y cosecharla y sembrarla. Pero sembrarla con virtudes, no con egocentrismos, ni con miedos. Y tenés que cuidarla. Vos ya sabés que si estás distraído, se te pueden caer de la mano semillas de maleza, de espinos. Y vos lo que querés es sembrarlo, yo qué sé, con jazmines. Te gustan los jazmines y vos querés que todo tu jardín sea de jazmines. Así en verano te deleitas con el olor. Pero cuando llega ese verano, está lleno de cualquier otro tipo de plantas pinchudas que te hacen daño y no podés ir caminando a través del bosque de jazmines que querías o que te habías imaginado que querías vivir. Es porque te distrajiste, porque no cuidaste tu vida, no cuidaste tu huerto. ¿Y cómo es que te distraes? Cuando en vez de hacer la tarea consciente que tenés que hacer, de limpiar tu alma, lo que haces es que darle todos los gustos hasta que se transforma en tu tirano. ¿Entienden esto? Entonces dice, todo tu linaje familiar está dispuesto a morir, o sea, a que elimines, a que tu alma quede totalmente limpia, a que generes esa limpieza de tu sistema de creencias, ¿sí? Para que no sigan descendiendo en tu vida todas las infelicidades y todas las carencias. Y está muy lindo esto porque en algún momento una de las mejores formas que tenemos de rectificar nuestra alma, de limpiarla, ven, por ejemplo, hay un texto sagrado que dice, el creador, ya sabemos que el creador es la Yin Yang, le dijo al mundo al momento de crearlo y de crear al ser humano, mundo, tú y tu naturaleza están basados solamente en la voluntad de Dios. Y por ello creé al hombre en ti para que pueda ocuparse de la voluntad de Dios. Y si no se ocupa de la voluntad de Dios, yo te haré retomar a la informidad. O sea que cuando Dios crea al ser humano, lo crea con su vida y con su esencia. Así que tenemos conciencia, vida y esencia. ¿Sí? Por eso es que dice, mundo tú y tu naturaleza. Si seguimos la voluntad de Dios, que es la Yin Yang, que es de purificar nuestra alma, nuestra vida es el reflejo de nuestra alma. Naturalmente vamos a purificar nuestra vida. Cuando más egoísta soy,
¿sí? Mi vida va a ser cada vez más carente. Cuando más bondad tengo, mi vida va a ser cada vez más abundante. Cuando más soberbio soy, ¿sí?, voy a precipitar la carencia de la amistad, por ejemplo. Los que estén al lado mío van a ser o por miedo, ¿sí?, o por necesidad. Pero cuando más humilde soy, precipito la abundancia de la amistad. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí o no? Dice, quien quiera que se dedique a la yin yang, sostiene al mundo y sostiene a cada obra en el mundo como corresponde. Y no hay un órgano en el cuerpo del ser humano que no tenga una correspondencia en la creación del mundo. Y con esto quiere decir que, o sea, el ser humano, la vida, lo que sucede, todo nace de sí mismo, de su propia conciencia. Ahora, si mi conciencia está unida al alma, que es el emperador, es el que me esclaviza, o si mi vida está unida a mi esencia, que es mi yo verdadero, el soplo de vida, el Tao en mí. Dice, el problema del sistema de creencias es que se incrusta como una verdad personal. El problema del sistema de creencias es que se incrusta como una verdad personal que se pone por encima de la verdad. Y por eso dentro del Yin Yang es considerado idolatría al sistema de creencias. La función de la culpa es hacernos conscientes de la transgresión para reparar el daño. Pero la verdad es que la mayoría de las veces nos sentimos culpables y ni cuenta nos damos. Mientras que la culpa aparece ante el dolor por el daño causado, la vergüenza se experimenta cuando nos percibimos a nosotros mismos con la falta de una habilidad que se supone que debemos tener. Es un cortocircuito entre el alma y el cuerpo. Acá está mal traducido. Es un cortocircuito entre nuestra esencia y nuestra alma. Porque nuestra esencia tiene la memoria de todos los atributos en potencia. O sea, nuestra esencia tiene todas las virtudes celestiales. En potencia, pues no las despertamos. Entonces, cuando actuamos en contra de alguno de ellos, cortamos el cable de conexión entre nuestra esencia y nuestra alma. La acción que proviene solo de esta alma es como si se hubiera apagado la luz interior. Por lo tanto, nuestra alma es ciega. Por eso se dice muchas veces que el diablo es ciego, ¿sí? Lo que nos avisa que se apagó la luz interna es el sentimiento de vergüenza. Cada vez que nosotros sentimos vergüenza por algo que dijimos, algo que pensamos, algo que hicimos, esta vergüenza está ahí solo para enseñarnos o para avisarnos que no es nuestra esencia la que tiene el control de nuestra vida. Que nuestra conciencia la pusimos como esclava del alma. Puede que nadie nunca sepa cómo nos sentimos,
pero la vergüenza es con nosotros mismos, puesto que la desconexión está apagando la luz. Es un atentado contra nosotros mismos. Sabiendo esto, la recomendación es evaluar si vale la pena pagar el precio, por ejemplo, de robarse un lápiz o de ser infiel o de mentir. Es claro que no cometeríamos ningún atentado contra el sistema si en contraprestación a eso no tenemos algún cambio. ¿Cuál sería el beneficio? Placer inmediato es como tener un exquisito bombón de chocolate en la mano y comérselo en un solo bocado en lugar de comérselo a pedacitos, lo que prolonga el placer. Todas las tonterías que hacemos es por deseo de sentir un poco de placer. Es tan disparatado y irracional que inclusive sentimos placer de sufrir. ¿Me siguen hasta acá? Voy a darles un poco más. Lo peor del caso es que vamos a robar un banco para llenarnos los bolsillos de billetes, aun cuando la bóveda no se cierra nunca. Ella está abierta siempre para tomar el dinero cada vez que lo necesitemos, porque la yin-yang de Dios es abundancia, no está nunca cerrada. No necesito, quiero que entiendan esto, todo lo que yo soy carente en mi vida es porque yo mismo creo la carencia a través de una mentalidad de egoísmo y de miedo. Y cuando salgo afuera a buscarlo, a tomarlo, ¿sí? Lo que estoy haciendo en realidad es robar, sea lo que sea, es robar. Y cuando robo, a la única persona que le estoy robando es a mí misma. Por ejemplo, un hombre o una mujer que engaña a su esposo o su esposa, está robando. Porque lo que tenía que hacer era que si quería una pareja, tal cual como es la otra, debería de rectificarse. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, naturalmente, la relación con esa pareja va a ser ahora a partir de esa rectificación. Pero cuando salgo afuera a buscar, entonces estoy robando. Y al único que me estoy robando es a mí mismo, porque el que tenía, porque por algo en mí, esta es una cosa que podemos aprender ahora, que cada cosa que en mí genera un deseo es porque ya está dado por el cielo. El único problema es cómo es que lo consigo. Si lo robo porque tengo mentalidad de carencia, o si lo genero porque me conecto con la yin-yang, con la voluntad de Dios. Pero no hay nada que yo desee, porque si lo deseé es porque descendió esa luz en mi conciencia. Y entonces quiere decir que ya fue dado. Ahora tengo que ver todas las rectificaciones, si realmente esa aspiración que tengo realmente es de fuego. Tengo que ver si esa rectificación, si estoy dispuesto a pasar por todas las rectificaciones hasta lograr eso, o tomo el camino más corto, el atajo, y me lo robo a mí mismo porque ya me lo habían dado. Cuando yo me robo a mí mismo, lo único que genero es más carencia de eso. ¿Me van siguiendo hasta acá? ¿Sí o no? Bien. Así que por lo tanto, tenemos que aprender
a rectificar nuestra alma. Y dice, nosotros vivimos nosotros recibimos, o sea, nuestra vida es la devolución, nuestra vida es la devolución de nuestras acciones y la manera como interactuamos con el mundo que nos rodea. Nuestra vida es nuestro cuerpo y lo que hacemos con la vida misma. Y que tenemos que unificar internamente la esencia y el alma que son nuestra energía masculina y femenina, para que se hagan uno. Este trabajo es para lograr un balance perfecto entre el dar y el recibir. Pero no podemos completarnos si primero no hemos transformado nuestro sistema de creencia mediante estas tres primeras energías, que son la humildad, la perseverancia y la humildad, la perseverancia y el querer ayudar a otro. Y estas son como las tres primeras energías que tenemos que empezar a potenciar en nosotros, que es el vaciamiento de nuestro sistema de creencias. Es mucho más fácil decir, o mucho más próspero, decir no sé, explícame, que decir esto se hace así. Puesto que vengo fracasando, en algún momento tengo que empezar a decir, bueno, yo no sé. Algunas cosas puedo tener certezas, pero en realidad no sé. Entonces, ver que han enseñado los Budas y santos de todas las generaciones, conectarse con un guía espiritual que los pueda guiar en la Yin Shan Tao, para que entonces a partir de ese vaciamiento, de decir no sé, ustedes puedan aprender a vivir y a tener una reacción y acciones en su vida más certeras, de acuerdo a la voluntad de Dios. Lo segundo es perseverar en esta transformación de limpieza del alma, de matar de una vez por todas mi sistema de creencias, ¿sí? Como dice acá. Y la tercera, que esta transformación, el único objetivo que tenga sea beneficiar a otros. Cuando logro unificar estos tres pasos, esta trinidad inferior, entonces empiezo a desbloquear los tazones, los wen, y empieza la Yin Yang de Dios nuevamente a fluir, a descender la luz en mí, y cuando desciende la luz, ya lo explicamos anteriormente, se disipa el caos. El caos es ausencia de luz, no es algo que exista. En cualquier lugar, cosa que vos tengas un problema en tu vida, lo que esté sucediendo, sea lo que sea,
es porque ahí falta luz. Y el único que, de los 2, de los 3, de los 10 que tengan ese problema, o de la situación que sea, el que tenga más capacidad para percibir que falta luz, es el primero que tiene que ponerse a hacer ese trabajo, porque así Dios quiso. ¿Entienden esto? Muy bien, entonces por hoy creo que bastante claro esta chichi de hoy, cómo sanar mi pasado. Muchas gracias, bendiciones.